Entonces, veamos una vista así general de la carta. Vamos a hacer eso en varias ocasiones durante la clase. Lo hicimos en la clase anterior también. Uno de los temas de la carta a los hebreos que aparece recurrente es que está en una constante comparación de las realidades del nuevo pacto con o contra esa comparación las realidades del antiguo pacto y particularmente presta atención a los asuntos que tienen que ver con los sacrificios, la expiación, el tema litúrgico. Eso va a ser algo interesante porque todas las cosas de moralidad, etcétera, vemos a lo largo de la carta también que continúan, es decir, lo único caduco en esta carta, como se ha dicho ya en otros estudios, que la ley ritual es la que ha quedado en desuso y que Hebreos lo dice así textualmente, ha quedado caduca y está pronto a desaparecer, es lo que dice por el capítulo 9. Y la ley moral continúa, es decir, Hebreos advierte en contra del adulterio, en contra de la mentira, en contra de la violencia, en contra de la pereza, en contra de la desobediencia, en contra de la rebeldía, de la vanidad, en contra de todas esas cosas que están presentes en la parte que restringe la moralidad de la ley. Es decir, esa parte no es que todo ha quedado ya en desuso y ya somos libres y como vivimos en la gracia, ahora ya podemos tener rienda suelta a nuestras pasiones y deseos canales. No, es algo, va a ser algo muy interesante. Entonces, hay algo mejor que tiene que ver con el pacto, con la ley, el sacerdocio, el sacrificio. Por ahí, la semana anterior vimos un cuadro, lo vamos a volver a ver en esta semana, en esta clase, de ese cuadro donde aparecen textualmente las frases es mejor, es mejor, es mejor, es mejor. Eso puede variar dependiendo de las traducciones. Pero Reina Valera contemporánea o 60, las Américas y otras, usted va a encontrar que se quedan con la frase es mejor, es mejor, es mejor, es mejor, es mejor. Y eso nos ayuda a comprender el parámetro de comparación que se utiliza para establecer esa superioridad. El tema de las promesas, la carta a los hebreos es eminentemente un tratado cristológico. Hay más de 20 títulos acerca de Cristo. Hoy no tenemos el tiempo suficiente, pero uno de los ejercicios que yo les sugiero a los hermanos que estuvieron la semana anterior, les pedimos que tomaran la lectura de la carta para tener, digamos, un mayor, ¿qué se dice? Como conocimiento y ambiente para la clase de hoy. Pero un ejercicio es, vuelve a leer la carta y tome nota de los títulos que se le asignan a Cristo, ¿verdad? El Hijo, la palabra de Dios, el nuestro descanso, el sacerdote, el rey, hermano, etcétera, que aparecen ahí en la carta. Es bien interesante, ¿no? Que dice que los hermanos participaron de carne y sangre, él también, entonces está en la calidad de hermano y así. Algunos están muy expresos y otros hay que como tomarlos, inferirlos del contexto del que se está pasando. De entre las peculiaridades de la carta ya mencionamos algunas y estoy recapitulando algunas cosas de la semana anterior. Pues no tiene un saludo inicial, no tiene destinatarios específicos. Vimos la semana anterior que el título a los hebreos se agregó tardío, es decir, la carta estuvo por lo menos un siglo, más o menos un siglo, viajando sin un título en particular. Y posteriormente, algunas personas ya entre los padres de la iglesia, la era post-apostólica, por el contenido de la carta le asignaron el título de la carta a los hebreos, por el contenido de la carta. Entonces no tiene destinatarios específicos. Luego se puede inferir quiénes pudieron haber sido esos destinatarios y hay que aceptar ese lenguaje porque no tenemos certeza de esas cosas ahí dentro de la carta. Hay más de 60 citas al Antiguo Testamento y esto es algo muy, muy, digamos, extraordinario, sobre todo en este tiempo donde pareciera que el evangelio de Jesucristo está en un nivel inferior al judaísmo y a esas cosas como querer volver a la ley, querer volver a los ritos, a guardar el sábado, a celebrar fiestas. Incluso algunos hermanos, vamos a decir cristianos, han hablado hasta de circuncidarse, de hacer peregrinaciones, de rebautizarse en el río Jordán. Algunos lo hacen por marketing nada más y vender el viaje a Tierra Santa y todo eso que se vende muy emotivo. Pero otros sí de verdad están convencidos que el verdadero bautismo es en el río Jordán, porque ahí se bautizó nuestro Señor. Y decir un convencimiento, en mi opinión, muy raro, muy extraño,
Nada que ver con lo que enseña el Nuevo Testamento y absolutamente nada que ver con lo que enseña Hebreos, porque Jesucristo se establece como mayor y aquí van todas las instituciones importantes del Antiguo Testamento, para los judíos también, mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que Josué, mayor que el templo, mayor que la ley, mayor que Aarón, mayor que el sacerdocio levítico y así. Es decir, una supremacía absoluta, total, total, en la fe que se está poniendo, ¿no? Y parte del texto que hemos leído, la frase de el sacrificio de una vez y para siempre, expresa una superioridad infinita a todo el ritual levítico que era, vamos a decir, pues anual, ¿verdad? Ciclos de semanas, ciclos de meses, ciclos de años, ciclos de semanas de años, hasta llegar al jubileo, que era la cuenta mayor, los 50 años, luego arrancaba otro ciclo y así, ¿verdad? En absoluto. Por eso, en la segunda, vamos a decir como una segunda parte de la carta, donde la carta, hemos hablado de eso, se torna en un tono más pastoral, que eso ocurre más o menos como a la mitad del capítulo 10. La carta pone en el centro de la acción cristiana la fe. La fe no como una creencia teórica, mágica, de caprichos, como a veces se enseña, tenga fe y va a recibir su carro nuevo, tenga fe y va a recibir un esposo nuevo, va a recibir ese tipo de cosas. Usted solo confiéselo y lo va a recibir. Yo recuerdo que hace ya algunos años un hermano puso algo así en Facebook de usted confiéselo y lo va a recibir. Y entonces yo le escribí, confieso que recibo mi submarino, puse, ¿verdad? Y me bloqueó el hermano, ya no me permitió seguirle comentando en sus publicaciones. Un poco raro, ¿no? El tema de solo confesarlo y lo vamos a recibir. No va por ahí la fe que enseña Hebreos. No va por ahí esa fe que enseña Hebreos. Sobre todo, si uno lee todo el capítulo, los héroes de la fe no son precisamente gente que, y lo digo con sinceridad, los héroes de la fe no son gente que yo quisiera imitar. No son gente que yo quisiera vivir, que quisiera vivir sus experiencias. Yo quisiera vivir la experiencia. La verdad no. La verdad no. Estoy tranquilo, estoy tratando de ser fiel al Señor con mi fe, en mi experiencia de vida. Y claro, tengo que tener esa misma fe. Pero si usted lee toda la carta al final, hubo esos héroes anónimos de la fe que sí les tocó que enfrentar cosas muy duras y yo no sé si voy a ser capaz de soportarlo. Entonces mejor estoy aquí tranquilo, no quisiera invitarlos, ¿no? Tenemos nuestra propia carrera, que así empieza el capítulo 12, despojándonos de todo peso y esas cosas que menciona, que corramos, ¿verdad? La carrera que usted está llevando probablemente no tiene los mismos obstáculos de la que tengo yo. Estos son mis obstáculos y usted tiene que enfrentar sus obstáculos. Y probablemente si intercambiamos, yo no soportaría la ruta que usted lleva y tal vez usted no soportaría la ruta que yo llevo. Por eso el Señor a cada uno nos trata de una manera. A veces yo miro a otros hermanos, ay, qué bonita la vida del hermano y así quisiera ser yo. Claro, hay cosas que uno, ¿cómo se dice? Admira de ciertas personas. Pero hay que tener cuidado porque a cada uno el Señor nos ha asignado nuestro propio carril, nuestra propia vía ahí, y ahí nos tenemos que enfocar. Por eso el Señor dice, mira que ninguno tome tu corona. Hay una corona para cada carril. Yo no voy a arrebatar su corona porque sí. No le puedo robar a usted sus galardones. Son sus galardones y nadie se los puede robar. El Señor le va a dar uno a cada uno conforme haya sido la obra. De eso, por ahí va hablando Hebreos en cuanto a esos temas de la fe.